Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, hoy vamos a hacer un vídeo para personas que empiezas en el mundo del hobby de los reptiles. Si no empezáis también podéis quedaros a verlo, yo creo que va a ser interesante. Vamos a hablar de bastantes cosas, sobre todo pues de precios, de cómo empezar, cómo arrancar en este hobby, cuánto nos va a costar el hecho de tener ese reptil. Arrancar un proyecto así sí que es verdad que conlleva un precio un poco elevado, pero luego siempre hay una variante, que la diremos al final del vídeo, que os ayudará a personas que a lo mejor económicamente no podéis arrancar con todo nuevo, cómo hacerlo. Espero que os guste el vídeo y nada, nos vemos ahora. ¡Hasta ahora! Bueno, ya estamos por aquí. Vamos a planificar un poquito pensando que somos nuevos en el tema de reptiles. Sí que es verdad que hay mucha información y entiendo que puede ser un poquito complicado. Lo primero que tenemos que pensar es dónde vamos a ubicar a nuestro reptil, digamos nuestro terrario. Si por ejemplo tenéis pensado en ponerlo en el comedor, en una habitación, medir el espacio que tenéis y a partir de ahí elegiremos el terrario que nos quepa en ese hueco y también a partir de ahí también elegiremos el ejemplar que vayamos a tener. Yo en este caso, yo siempre digo para empezar, yo creo que es un terrario bueno porque al final siempre se te quedan cortos de grandes. Un terrario de 1 metro por 50 por 50 o 1,20 m 50 por 60 serían medidas buenas. Vamos a decir precios, más o menos un terrario de esas medidas en el mercado está entre 100 y 150 euros el nuevo. Luego daremos, al final del vídeo, daremos cómo ahorrar un poquito de dinero en el tema de segunda mano. Diré lo que podéis comprar y lo que no, lo que yo compraría por lo menos y lo que no compraría de segunda mano. Pongamos que en el terrario, como hemos dicho, las medidas de 1 metro 50 por 50, 1,20 m 50 por 50. Estaríamos en unos 150 euros. Luego necesitaríamos, aquí arriba, como veis, un tubo LED. Como sabéis, la luz LED es importante para tener a nuestros animales, los activa más. Un tubo LED aproximadamente está en 10 euros, 8, 10, 12 euros, depende de donde lo compres. Luego necesitaríamos, por ejemplo, una bombilla de estas de cerámicas, si la queréis poner por la noche, para que nos mantenga la temperatura por la noche y no nos baje. Podéis tanto poner la bombilla o como la manta térmica, que sería esta, por ejemplo, una manta térmica. Esto sería para mantener las temperaturas por la noche. Esta manta térmica lo bueno que tiene un regulador. Bueno, siempre sería bueno ponerlo con un termostato, que ahora os enseñaré cuál, pero esta manta térmica, si no tenéis termostato, pues os ayudará porque podéis bajar y subir la potencia y con un termómetro podríamos saber más o menos la temperatura. De todos los productos que voy a hablar, os dejaré un enlace abajo, luego si queréis echar un vistazo, pues bueno, así tenéis una guía y sabéis un poquito más del producto. Quitaríamos esto de aquí ya. La luz, por ejemplo, una luz cerámica, tengo aquí una chuleta más o menos de precios. Una luz cerámica más o menos está entre 18 o 20 euros más o menos, aproximadamente, depende de donde lo compres también. Siempre puede haber más baratas, pero por ahí va la cosa, 14, 18, 20, 21 euros más o menos. Luego necesitaríamos la luz de calor, ¿vale? La luz de calor igual está entre 14, 15 euros, 8, depende de donde lo compres, pero por ahí va la cosa. Luego haremos el total de todo lo que nos gastaríamos comprándolo todo nuevo, en este caso. Luego sí que es verdad, bueno, os enseño la última que tendríamos, que usaríamos, que sería una de uva, en este caso 10.0, que sería para animales desérticos, que esta luz puede valer pues igual, entre 15 y 21 euros, dependiendo de donde los compremos. Yo en la lista que os dejo abajo he intentado buscar los precios más económicos que hay en la red, dentro de esa plataforma, y que yo lo uso y la verdad que me funcionan bastante bien. Luego deciros que si ya queréis ser un poquito más pro, que pues habría que comprar por ejemplo luces HID. Como sabéis, ese tipo de luz sería todo en uno, sería lo que es el UVA y lo que es el calor, y aparte lo que es la luminosidad también sería, pero yo el tema de la LED, aunque pusieran HID, las seguiría dejando, yo no la quitaría.
Ese tipo de, bueno, de luces ya son más caras, llevan lo que es como si fuera un cebador, un balastro también se le llama, y esas luces más o menos están entre 60 90 euros, dependiendo si compras marca blanca o la marca que todos conocemos, que es la marca, ¿vale? Por así decirlo, no quiero decir tampoco nombres. Dependiendo de donde lo compres de la web, hay unos precios u otros, pero como os digo, entre 60 y 90. Ya sería un poquito más caro que estas luces, sí que te sale más cara, pero pensar que, por ejemplo, esta luz, el UVA, habría que cambiarla, depende del fabricante, pero sobre los 6 meses, 8 meses se debe cambiar. Pensar pues que ese gasto tenéis que sumarlo, son 2 veces al año, con la otra os dura un año perfectamente las luces de HID y no tendrías que hacer esos cambios. Por ahí hay un poquito de ahorro, y esta también te la ahorras porque iría con la otra. Esta es igual, esta te pueden tardar a lo mejor en fundirse 8 meses, 10 meses, pero esto es una lotería, a lo mejor se te funde cuando pasan 4 meses, esto nunca lo sabemos. Más o menos a mí me tardan unos 8 meses, 9 meses, y hay algunas veces que, como os digo, pues no sé si vienen defectos de fábrica o subidas o bajadas de tensión de tu casa y se te funden y bueno, y tienes que volver a invertir en esas luces. Eso habría que contarlo también. Más cosas que tenemos que tener. El tema de sustratos. Dependiendo del sustrato que queráis, bueno, os enseño este por ejemplo. Esto sería fibra de coco, habría que humedecerla. Esto crece muchísimo. Aquí parece que haya poca cantidad, pero una vez que se humedece, esto se expande y tienes un montón. Aunque este es de 2,5 litros, que es chiquitito. Estos son para montajes pequeños. Era más que nada para enseñarlo. Un bloque de estos puede costarte desde 2 o 3 euros hasta 5 euros y si es de mucho más litros. Habría que sumarlo también al tema del sustrato. Por ejemplo, yo en el sustrato, yo uso, como sabéis, para los desérticos, no sé si se ve ahí, lo que es el anís de los pájaros, la arena que se le pone a los pájaros. A mí me funciona muy bien. Más o menos ese está a lo mejor entre 4 euros a 8 euros, dependiendo de la marca. Y bueno, y a lo mejor te vienen 2 kilos, 3 kilos, dependiendo también. Todo eso lo iremos sumando, que tengo aquí una lista de todo. Luego otra cosa importante, tema de termostatos, ¿vale? Yo, para mí, el STC1000 sería el mejor de todos y aparte el más económico de todos. Se encuentra desde 10 a 15 euros, 20 euros como mucho, pero, perdón, es un termostato que la verdad que funciona súper bien. Habría que hacerle toda la instalación, vienen sin instalación. Bueno, aquí está toda la instalación hecha. Por cierto, yo tengo el vídeo de la instalación que ya lo he actualizado. Tenía 2, pero hay uno que está actualizado que sería el último que he subido. Y enseño cómo hacerlo, es bastante fácil. Luego sería pues comprarle lo que son los cables, que lo explico ahí, que pongáis que os gastéis otros 7 euros más o menos en cables, que tampoco gastéis mucho más. ¿Qué más os faltaría? Pues yo creo que con esto... Ah, bueno, sí, os faltaría otra cosa. Sería el multivitamínico y el calcio. Esperad un momento que os lo enseño, un segundo. Bueno, estoy por aquí. Pues esto igual. No sé, más o menos el calcio y el multivitamínico, los dos os puede salir por menos de 20 euros, yo creo. Estar a lo mejor entre 5 y 6 y unos 7 euros, pues una cosa así. Los precios luego os los diré el total, pero que sepáis que cuando empecéis con reptiles necesitaréis esto sí o sí. Vamos sumando. Más o menos, yo con todo lo que hemos dicho el terrario, el tubo de LED, ¿vale? Bueno, faltarían los 2 portalámparas cerámicos más los cables, que esos serían los 2 con todo el cableado, con todo en condiciones, sobre unos 17-18 euros, incluso menos. Ya sabéis siempre que se puede ahorrar si vas al chino, si compras marcas más buenas siempre será un poquito más caro. Un portalámpara cerámico en el chino te puede costar 2 euros, incluso menos, 1,50. Lo único que luego necesitaremos el cable y el enchufe. Pero yo he hecho el total y sería un terrario de 1,10 m, como he dicho, 1 metro o 1 metro, serían sobre 310 euros, con todo montado. Ya listo, 300 euros. Luego habría que sumar, pues bueno, el reptil, que también es verdad que los reptiles es como todo, hay particulares, hay tiendas, luego habría que buscar. El tema de decoración no la he puesto porque la decoración podéis buscarla, por ejemplo,
Mira, por ejemplo, yo aquí tengo una piedra de río. Podéis hacer con 4 piedras y eso. Luego si queréis ya decoración más buscada, pues ya tendríamos que sumarle también la decoración. Pero para empezar, si son animales, veis, por ejemplo, pogonas con 4 piedras de río bien lavadas, que estén todo bien limpio, que estén desinfectadas, tenéis más que suficiente. Y bueno, luego, cosas importantes. Si queréis ahorrar un poquito de dinero, como sabéis está el mercado de segunda mano. En él podéis encontrar muchísimos accesorios que os saldrá mucho más barato. Por ejemplo, un terrario de 1 metro podéis llegar a conseguirlo hasta por 60 euros con toda la iluminación y con todo. Sí que es verdad, que es donde yo quiero llegar, podéis comprar un terrario de segunda mano perfectamente, porque yo he comprado, pero el tema de lo que es el sistema eléctrico, todo estaría correcto, la LED tampoco nos importaría, pero sí que tener cuidado con el tema de los UVA, porque a lo mejor compráis un terrario que viene con el UVA y a lo mejor os dicen que tiene 2 meses y a lo mejor lleva 1 año y pico y no se ha fundido, pero ya no hace lo que tiene que hacer. O sea que yo, perdonad, que estoy un poco resfriado, yo por ejemplo el tema de las luces, que son las uvas, no las descartaría si me vinieran de segunda mano, pero todo lo demás perfecto. Y luego el tema del sustrato igual, cuando compréis un terreno de segunda mano, si viene con el sustrato, tirarlo todo, sobre todo desinfectarlo. Para desinfectarlo nada, coger un poquito de agua, echáis un par de gotas de lejía y tenéis más que suficiente, no tenéis que complicar mucho más la vida. Pero tener en cuenta eso, cuando compréis cosas de segunda mano, siempre desinfectar lo que son el terrario y los accesorios. El tema de luces siempre descartarlas las que son de uva, porque no sabéis si están de esto, si dan todavía el uva que necesita nuestro reptil, y luego si no tendréis problema con ellos. Y bueno, la de calor si funciona, pues a ti te da igual que lleve mucho tiempo, mientras que funcione no hay ningún problema. Yo creo que más o menos un terrario todo nuevo, unos 300, 310 euros, 280, por ahí va la cosa, con todo el montaje, y de segunda mano pues nos podemos ir a la mitad perfectamente. Seguramente hay que empezar con todo el equipo por 150 euros. Si te buscas bien la vida, incluso hasta un poquito menos, puedes tenerlo todo y todo montado. También cada uno la economía que tenga en su casa. Si queréis tener cosas nuevas, como a todos nos gusta, pues bueno, pues sería una forma de tenerla pues así, de esa manera, gastando ese precio. Pero yo también entiendo que hay muchas personas que económicamente a lo mejor no van pues del todo bien y les gusta el tema del hobby, quieren empezar, y que sepan que pueden arrancar con mucho menos dinero. Por mi parte nada más, deciros que bueno, que estáis viendo que está vacío. La verdad que tengo la Reptile Room, estoy haciendo muchísimos cambios, tengo muchos de los terrarios ya pagados. No quiere decir que vaya a acabar con el canal, sino que estoy haciendo cambios, a lo mejor incluso cambio esta Reptile Room a otro sitio, que todo esto ya os lo contaré. Y nada, estoy ordenándolo a todo, cambiando todo, y quiero tener nuevas especies al canal. Llevo bastante tiempo trabajando en ello, y cuando lo tenga todo como yo quiero, cuando lo tenga todo acabado como yo quiero, ya os lo enseñaré, y cuando vaya teniendo animales nuevos ir enseñándolos. Espero que os haya gustado el tema. Cualquier cosa, cualquier duda, ya sabéis que me la podéis dejar abajo, que la suelo contestar a todos. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Adiós.